Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente con vosotros para tratar otro tema relacionado con la Cuaresma. La semana pasada hablamos sobre la oración y hoy lo vamos a hacer sobre el ayuno. Bueno, algunos por la edad ya no estamos obligados a guardar el ayuno. La Iglesia solo ha dejado 2 días al año para ayunar, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Aunque algunos ayunan todos los viernes de Cuaresma. Es más, hay personas que lo hacen todos los viernes del año. Pero eso es una excepción, no lo pide la Iglesia. Estos ayunos, si no van acompañados de buenos propósitos, sirven para poco. Acordaos de los fariseos. Ayunaban por inercia. Y fijaros, el ayuno debe ser un acto de obediencia, porque lo manda la Iglesia. Así sí es grato a Dios. Tenemos un ejemplo importante. ¿Os acordáis de Eliseo y del sirio leproso? No fue curado hasta que no obedeció a Eliseo. Y ya sabéis lo que significa la obediencia para Dios. No resistiros a la obediencia. ¿Va contra Dios? Pero hay otro ayuno que prefiere el Señor. Por ejemplo, no poner malas caras, ser atentos con todos, privarte de algún capricho, no fastidiar a los demás, respeto y obediencia. Como Santa Teresita. ¿Os acordáis de esta santa? Un día paseando por el convento, vio un jarrón en el suelo roto y se agachó para recoger los trozos del jarrón. En eso llegó la superiora y le dijo: Teresa, podías tener más cuidado. ¿Por qué has roto el jarrón? ¿Qué hubiéramos contestado nosotros? Yo no, ya estaba roto. Y es verdad. Pero ella, sin embargo, prefirió callarse. Y le contestó a la superiora: la próxima vez tendré más cuidado. ¿Veis? Claro, Santa Teresita era una santa. Isaías, en el capítulo 58 del 1 al 9, nos dice: el ayuno que yo quiero es este. Está hablando en nombre de Dios. Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos, dejar libre a los oprimidos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces, continúa Isaías de parte de Dios, romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. ¿Veis? Entonces pidas lo que pidas, te va a responder. Claro, un santazo no pide cualquier cosa. Gritarás a Dios y te dirá: aquí estoy.
Pues hemos visto el ayuno, ahora vamos a pasar a atender las necesidades del prójimo. Ahora os voy a hablar de una palabra, trato. Trato. Hay que practicar con Dios y con los hermanos el trato. Trato de amistad con Dios, como hemos dicho en la oración. Trato de caridad con el necesitado. Trato alegre con todos. Trato de silencio. Algunas veces el silencio es la mejor oración ante Dios. Y de trato con los hermanos. Mateo habla de la regla de oro de los hermanos. Tratar a los demás como tú quieres que te traten. Pero ¿qué hay que hacer para llevar todo esto adelante? ¿Grandes sacrificios? ¿Grandes penitencias? No es necesario. Eso queda para los grandes santos. Es algo mucho más sencillo, pero difícil a su vez. Llevar con resignación la cruz de cada día. De malos entendidos, de injusticias, de soportar con caridad las flaquezas de los demás, de dolencias, como hacía Santa Teresita, esa santa de la que he hablado antes. El denominador de toda la Biblia, ¿sabéis cuál es? Pues es la misericordia de Dios. Desde el primero al último libro te está hablando de su misericordia. Recordemos algunas de estas manifestaciones. Isaías nos pinta un pueblo infiel, hipócrita, con manos manchadas de sangre. Dios, sin embargo, se rebaja, mendiga y les llama. Venid, entendámonos, aunque vuestros pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Isaías, a la vista de las quejas del pueblo de que el Señor se había olvidado de ellos, Yahvé les dice: ¿puede una madre olvidarse de su hijo de pecho? Pues aunque una madre se olvidara, yo no te olvidaría. Siguen las manifestaciones de Dios. Oseas dice que el pueblo está enfermo por su infidelidad. Enfermo por infidelidad. ¿Os suena? Cuando el mundo está enfermo, con guerras y toda clase de disputas, asesinatos, violaciones, abortos, todo ocurre por la infidelidad a Dios. Y Dios, como si se le partiera el corazón, dice: no ejecutaré el ardor de mi cólera. Y Lucas, el evangelista Lucas, compañero de Pablo, no era apóstol, y Lucas nos cuenta la parábola del hijo pródigo. Ya la conocéis todos. El hijo gasta toda su hacienda como un libertino. Y cuando estaba pasando calamidades, se acuerda de que en la casa de su padre los jornaleros tienen de todo. Y vuelve. Y cuando el padre lo ve de lejos, se conmovió, corrió y se echó
a su cuello besándole. Nos lo cuenta Lucas en el capítulo 15, del 1 al 20. Y fijaros en algo importante. Si se alegra cuando vuelve, nos puede extrañar que también se entristeció y sufrió cuando se marchó. No cabe duda. Pues este es Dios. Nos percatamos de verdad los quilates del amor de Dios. Para tener un buen comienzo y poder llevar a cabo todo esto, es necesario que estemos preparados. ¿Y cómo? ¿Os acordáis de la samaritana? Está junto al pozo. Le pide Jesús de beber. Se extraña que un judío hable con una samaritana porque se llevaban mal. Y le dice Jesús, si tú supieras, yo te daría un agua que quita la sed. Y ella contesta, dame pues de ese agua. Jesús no le responde, pero le dice, llama a tu marido. No tengo marido. Jesús le contesta, dices bien, 5 maridos tuviste y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Ya empezaban a juntarse como ahora. Mi chico, mi chica, mi pareja, y no se dan cuenta que están en pecado. Bueno, los que no son cristianos, pues los pobres no saben lo que hacen, pero los cristianos deben de saber lo que está mal. Y claro, antes de acercarnos a Jesús, debemos poner en orden nuestra vida. Porque Jesús no puede darle agua a la samaritana porque llevaba un cántaro agujereado por los pecados. Se le escaparía. ¿Veis? Antes hay que limpiar el alma de egoísmos, de malos tratos, de ofensas a Dios y al prójimo, mediante la confesión con un sacerdote, no con la pared, ni con otro amigo, sino con el sacerdote, que es el único que puede quitarte los pecados, porque Jesús le dejó ese poder de quitar pecados. Pero claro, la misericordia de Dios actúa donde hay miseria. De lo contrario no puede haber misericordia. Luego hay que pedirla y desearla, no rechazarla. ¿Y cuántos rechazan a los sacerdotes? Yo no quiero saber nada de este sacerdote. Yo me confieso con Dios. Pues no te vale. Estás despreciando a Dios, porque Dios ha puesto al sacerdote para esa misión. Lo malo es que para algunos que no se sienten miserables, que no se sienten pecadores, ¿cómo lo van a pedir? Si no son pecadores ni infieles, nos tenemos por buenos. ¿Os acordáis de la parábola del fariseo y del publicano que estaban en el templo? El fariseo no se consideraba rapaz, ni injusto, ni adúltero, y ayunaba. Eso sí, ayunaba. Ya lo había hecho todo con el ayuno. ¿Para qué iba a pedir misericordia en el templo? Sin embargo, el publicano se consideraba pecador.
y pedía misericordia. Y vaya si la tuvo, porque Jesús, cuando cuenta esta parábola, dice que el segundo, el publicano, salió justificado, pero el primero no. Pues lo mismo que la samaritana, que le pidió Jesús poner en orden su vida, debemos nosotros intentar al menos conocer nuestra miseria. ¿Cómo puedo entonces concretar mis deseos de conversión? De diversas maneras. Acudir al sacramento de la reconciliación, la confesión, que he dicho antes. Vivencia de la caridad, practicando las obras de misericordia. Anda, ¿obra de misericordia? Pues sí, están aún en vigor, solo que las tenemos olvidadas. Las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injusticias y las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas del prójimo y rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Por los vivos y por los muertos. Y las obras de misericordia corporales son visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, socorrer al cautivo, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos. Bueno, eso parece que lo hacemos. Todos estos son medios para cumplir con la Cuaresma. Pero el fin de la Cuaresma es estar atentos para que con el alma en orden prepararte para recibir el gozo de la Pascua. No solo efectivo, sino afectivo. Y fijaros en algo importante, que Dios valora más el empeño que el haberlo conseguido. Y como Jesucristo dijo, sin mí nada podéis, hay que recurrir a Él para pedirle ayuda. Hay que vivir intensamente la noche santa, la resurrección de Jesucristo, porque es su triunfo, el triunfo de Jesucristo. Si respondemos, habrá nacido el amor verdadero a Dios y al prójimo que nos pide el Papa y la Iglesia. Pues hasta aquí lo dejamos y el próximo día os hablaré de los mandamientos, que los conocemos, pero que será interesante la charla para indagar en cada uno de ellos. Que Dios os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.